Se susurra en los rincones olvidados de la historia, en los polvorientos tomos que la Iglesia ha guardado bajo 7 llaves, que la verdadera voz de Jesús no era solo la de un pastor manso, sino la de un visionario que hablaba de un futuro que la humanidad temía. No solo un profeta de amor, sino un revelador de un destino cósmico, un hombre que no vino a traer paz en la tierra, sino una espada que separaría la luz de las sombras. El Evangelio que conocemos, el que se recita en los templos y se estudia en los seminarios, es una versión cuidadosamente seleccionada, una narrativa que elimina las asperezas, los enigmas y las advertencias más perturbadoras de su discurso. Hay profecías que no llegaron a los oídos del mundo, fragmentos de un papiro roto, ecos de un susurro que no podía ser comprendido en su momento, y que aún hoy desvelarían un entendimiento completamente nuevo sobre el fin de los tiempos, un final que no es el que nos han contado. Para comprender lo que se previó, debemos primero entender el contexto. El cristianismo, tal como lo conocemos, se construyó sobre los cimientos de 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Iglesia, en su sabiduría y en su poder, los canonizó, es decir, los declaró como la palabra oficial de Dios. Pero, ¿qué pasó con los otros? Los evangelios apócrifos, aquellos que no fueron aceptados, como el de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena. Estos textos, a menudo despreciados como herejías o fantasías gnósticas, contienen una riqueza de enseñanzas que se alejan de la narrativa oficial. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no habla en parábolas para la multitud, sino que comparte dichos secretos con sus discípulos, afirmando que quien encuentre la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. Aquí, el fin de los tiempos no es un evento apocalíptico externo, sino una revelación interna, un despertar del alma, la aniquilación de la ignorancia. Y es en esta clave, la de lo interno y lo simbólico, donde se encuentran las verdaderas profecías olvidadas. El fin de los tiempos, en el discurso esotérico de Jesús, no es el apocalipsis de Hollywood, no es una lluvia de fuego y un juicio final con trompetas celestiales. No, es algo mucho más sutil y a la vez más aterrador. Es un fin del tiempo tal como lo conocemos, un colapso de la percepción lineal, un desvelamiento de la ilusión de la realidad. En los textos gnósticos, el mundo material es una prisión, una creación de un Dios menor y tiránico, el demiurgo, que ha atrapado la chispa divina del ser humano en un cuerpo mortal. Jesús, en esta visión, no es solo un salvador, sino un revelador, un enviado del verdadero Dios, del pleroma, el reino de la luz que viene a recordarnos nuestra naturaleza divina. Su fin de los tiempos es la disolución de esta prisión material, la liberación del alma de su atadura al tiempo y al espacio. Las profecías no son sobre la caída de imperios, sino sobre el colapso del ego, la muerte de la individualidad para el renacimiento en la conciencia universal. Un pasaje, susurrado solo entre los iniciados de la primera iglesia, hablaba de la gran ilusión. Jesús, en un momento de profunda intimidad con sus discípulos, les habría revelado que el tiempo no existe en la manera en que lo percibimos. Les dijo que el pasado, el presente y el futuro son una sola cosa, un río inmóvil, y que las catástrofes, los cataclismos, las guerras y las plagas no son eventos que vendrán, sino que ya están sucediendo en un eterno ahora. La profecía no era un que pasará, sino un que está pasando y siempre ha pasado, y que el despertar es la única forma de escapar de ese ciclo de sufrimiento. En esta visión, el fin de los tiempos no es un evento final, sino una puerta de salida, una rendija en la pared del tiempo a través de la cual el alma puede escapar. Estas profecías, por supuesto, eran radicalmente incompatibles con la doctrina que la Iglesia buscaba establecer. Una Iglesia que necesitaba un calendario, una historia lineal, un pasado con un Adán y un futuro con un juicio final. Necesitaba un Dios de justicia que castigara a los pecadores y recompensara a los fieles, no un maestro que hablara de la disolución del ego y la trascendencia del tiempo. El miedo es una herramienta poderosa para el control, y una profecía de un fin de los tiempos externo y terrorífico es mucho más eficaz para mantener a las masas en línea que una profecía de un despertar interno que los haría libres. Imaginemos por un momento la reacción de los primeros líderes eclesiásticos al escuchar estas ideas. Para ellos,
que buscaban consolidar una institución, que necesitaban ritos, dogmas y una jerarquía. Estas enseñanzas eran dinamita. ¿Cómo puedes controlar a la gente si les dices que el reino de Dios no es un lugar al que ir después de la muerte, sino un estado de conciencia que puedes alcanzar ahora? ¿Cómo puedes construir un templo si el templo es el propio cuerpo? La Iglesia tuvo que podar el árbol de las enseñanzas de Jesús, cortando las ramas que daban frutos demasiado extraños, demasiado místicos, demasiado libres. Y una de las ramas más grandes que se cortó fue la de las profecías del fin de los tiempos en clave esotérica. Existe un texto apócrifo, hoy casi olvidado, conocido como el Evangelio de la Iluminación. En él, Jesús describe a sus discípulos la llegada de una gran nube, que no era de humo ni de fuego, sino de ignorancia y olvido, que cubriría la tierra. Esta nube no sería enviada por Dios, sino que se crearía por la propia humanidad, por su codicia, su miedo y su ceguera espiritual. Y dentro de esa nube, el mundo se llenaría de falsos profetas, no en el sentido tradicional, sino de líderes que prometerían salvación a cambio de obediencia, que hablarían de un Dios de ira para subyugar a las almas, que venderían la luz a cambio de oscuridad. La profecía, en este caso, no era sobre eventos externos, sino sobre la corrupción del alma humana, un fin de los tiempos que ya había comenzado en el corazón de cada persona. Este concepto se extiende a la simbología de la segunda venida. La Iglesia nos ha enseñado que Jesús regresará de manera corpórea, visible para todos, en una nube de gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en los textos prohibidos, la segunda venida tiene un significado mucho más profundo y personal. Es la venida de la conciencia crística en el corazón de cada ser humano. Es el momento en que el alma se despierta a su verdadera naturaleza divina. Esta venida no es un evento futuro, sino un potencial presente en cada instante. Y el juicio no es un tribunal celestial, sino la confrontación con la propia verdad, el reconocimiento de las sombras y la aceptación de la luz interior. Las profecías no hablaban de un Salvador que venía a juzgar, sino de la autosalvación, de la revelación de que el poder para cambiar el mundo y el fin de los tiempos residía en el interior. Otro de los grandes secretos que la Iglesia decidió ocultar fue la naturaleza del anticristo. La visión tradicional es la de un ser maligno, un déspota que gobernará el mundo y se opondrá a Dios. Pero en las enseñanzas esotéricas, el anticristo es un símbolo, no una persona. Es la representación de la conciencia material, de la ceguera espiritual. El anticristo es el ego, el yo separado, que se cree el centro del universo y vive en constante oposición a la unidad con el todo. Las profecías prohibidas no hablaban de la llegada de un hombre malvado, sino del ascenso de la mentalidad de la separación, del individualismo desenfrenado, de la adoración de la materia por encima del espíritu. Y el fin de los tiempos, en esta visión, es la culminación de esa adoración, el momento en que el hombre se convierte en su propio Dios y en su propio destructor. La Iglesia, sin embargo, necesitaba un enemigo externo, una figura a la que temer y a la que oponerse. La idea de que el enemigo estaba dentro, en el corazón de cada persona, era demasiado incómoda, demasiado personal. Era más fácil crear un demonio en el exterior, un anticristo que vendría a seducir al mundo, y contra el que la Iglesia se podría erigir como el único baluarte de la salvación. Esta manipulación de la profecía no fue casual, fue una estrategia deliberada para consolidar el poder y la autoridad. Se tomaron los enigmas de Jesús y se les dio una forma simple, literal y aterradora, una forma que justificara la existencia de la institución eclesiástica como la única intermediaria entre el hombre y Dios. Es en esta profunda alteración del mensaje original donde se encuentran las verdaderas profecías de Jesús, aquellas que se susurraban en la oscuridad de las catacumbas antes de que el sol de la ortodoxia las borrara de la memoria colectiva. Las profecías de que la humanidad se alejaría tanto de su esencia que el mundo se llenaría de enfermedades del alma, no del cuerpo, no de lepra o de ceguera física, sino de la enfermedad de la desesperanza, de la soledad, del vacío interior. Jesús habría predicho la llegada de una era en la que las personas estarían más conectadas que nunca a través de hilos invisibles de información, pero más solas que nunca, aisladas en sus propias mentes. Las profecías prohibidas no hablaban de un gran diluvio de agua,
sino de un diluvio de información, desinformación, de un río de datos que ahogaría la sabiduría. Hablaban de un tiempo en el que la verdad se confundiría con la mentira, en el que los hechos se volverían maleables y la fe se apoyaría en la superficialidad de las imágenes y los sonidos, no en la profundidad del ser. Y el fin de los tiempos. En esta visión, no es el final de la vida, sino el final del discernimiento, el momento en que la humanidad ya no podría distinguir la luz de la oscuridad. Imaginemos, por un momento, a los discípulos sentados alrededor de su maestro en una noche estrellada en Galilea. No le preguntarían por la fecha del Apocalipsis, sino por la naturaleza de la realidad. Le preguntarían cómo liberarse de la rueda del sufrimiento, cómo encontrar el reino de Dios dentro de sí mismos. Y Jesús, en lugar de darles un manual de instrucciones para el fin del mundo, les habría dado claves, enigmas, parábolas diseñadas para despertar la mente, no para adoctrinarla. Les habría hablado del ojo de la aguja, no como una imposibilidad para los ricos, sino como una metáfora para la dificultad de pasar del ego a la conciencia universal. El rico no es el hombre con dinero, sino el hombre que está rico en ego, en apegos, en una identidad separada. Y el ojo de la aguja es la puerta estrecha que el alma debe cruzar para liberarse. Y esta profecía, la de la dificultad de la liberación, es la que se ocultó. La Iglesia necesitaba que la salvación fuera algo que se podía obtener a través de sus ritos, sus sacramentos, sus intermediarios. No algo que se tenía que conquistar a través del desapego y la autorrealización. Otro de los grandes secretos que se susurró en los círculos gnósticos era la naturaleza del regreso de Jesús. La profecía no era un regreso a la tierra, sino un regreso de la conciencia crística a la mente de la humanidad. Es un regreso que no está en el futuro, sino en cada momento de despertar. La profecía prohibida era que no había un solo Salvador, sino que todos somos potenciales Cristos, que todos llevamos esa chispa divina en nuestro interior. La idea de que el hombre era su propio Salvador, su propio segundo advenimiento, era una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia y al papel del clero como intermediarios. Por eso, esta profecía tuvo que ser borrada de la memoria, se tuvo que convertir en un evento externo, espectacular y futuro, en lugar de un proceso interno, personal y presente. El Evangelio de Judas, un texto que se redescubrió hace poco, ofrece una perspectiva fascinante. En él, Jesús le revela a Judas secretos que los otros discípulos no podían entender. Le dice que él, Judas, será el único que se sacrificará para liberar su alma, entregándolo para que pueda cumplir su destino. En esta visión, la traición de Judas no es un acto de maldad, sino un acto de obediencia a una profecía secreta, a un plan cósmico que nadie más podía comprender. La profecía, aquí, no es sobre el final de los tiempos en la tierra, sino sobre el fin del tiempo personal, el momento en que el alma se libera del cuerpo a través de un acto de sacrificio consciente. Esta revelación, por supuesto, era una herejía a la visión de la Iglesia, que necesitaba a un Judas como un traidor arquetípico, un símbolo del mal, para justificar la necesidad de la redención a través de la fe en la institución. El fin de los tiempos de Judas es una profecía individual, no colectiva, y es la profecía de la muerte como un portal a la liberación, no como un castigo o un final. Hay que ir aún más lejos, a los símbolos que la Iglesia tergiversó. Las trompetas del Apocalipsis, por ejemplo. En la tradición esotérica, las trompetas no anuncian un juicio, sino que son símbolos de la voz de Dios, del verbo del logos que resuena en el universo. La profecía prohibida no era que las trompetas del juicio sonarían, sino que la humanidad perdería la capacidad de escuchar la voz de su propia conciencia, el llamado a despertar. El fin de los tiempos no es el sonido de las trompetas, sino el silencio de las almas que han perdido la conexión con su esencia. Y los sellos del Apocalipsis que se abren para desatar la destrucción. En el simbolismo místico, los sellos no son eventos externos, sino barreras en la mente humana, bloqueos que impiden la iluminación. La profecía secreta de Jesús era que la humanidad, en el fin de los tiempos, se volvería incapaz de abrir estos sellos por sí misma. Se encerraría en la prisión de su propia ignorancia y la única forma de liberar la conciencia sería a través de un colapso, una destrucción de las estructuras mentales que la mantenían cautiva.
La profecía era que el fin de los tiempos no sería algo que le sucedería al mundo, sino algo que la mente humana se infligiría a sí misma, una autodestrucción de la percepción. Y la salvación no sería a través de un poder externo, sino a través de la liberación de la conciencia de sus propias cadenas. La marca de la bestia, otro de los grandes símbolos del Apocalipsis. La Iglesia la ha interpretado como un signo físico que los seguidores del Anticristo llevarán. Pero en las enseñanzas esotéricas, la marca de la bestia es simbólica. Es la marca de la identificación total con la materia, la marca de la esclavitud al mundo material. Es la ceguera espiritual, el olvido de nuestra naturaleza divina. Las profecías prohibidas no hablaban de un tatuaje en la frente o en la mano, sino de la marca que se grabaría en la mente y el corazón de la gente, un apego tan fuerte a lo material que la conciencia no podría elevarse. El fin de los tiempos. En esta visión, no es la llegada del diablo con su marca, sino la culminación de un proceso de materialización del ser humano, un proceso que lo convertiría en un esclavo de sus propias creaciones. Y el gran dragón que lucha contra la mujer vestida de sol. En la versión oficial, es Satanás. En la versión esotérica, el gran dragón es la personificación de las fuerzas de la ignorancia, del miedo y de la inercia que se oponen al despertar la conciencia, simbolizada por la mujer vestida de sol. La profecía prohibida no era sobre una batalla celestial entre el bien y el mal, sino sobre la lucha interna de cada individuo para superar sus miedos y su ignorancia, para dar a luz a su verdadero ser. El fin de los tiempos no es la victoria de uno sobre el otro, sino el reconocimiento de que la batalla no es en el cielo, sino en el corazón de cada persona. Este cambio de la profecía, de lo externo a lo interno, de lo literal a lo simbólico, es el gran secreto que se oculta en los textos prohibidos. La Iglesia necesitaba una narrativa épica, un drama cósmico con héroes y villanos, con un final feliz para los justos y un castigo para los pecadores. No podía permitirse la complejidad, la ambigüedad, el misticismo de un mensaje que hablaba de un despertar interior. Por eso, se tuvo que simplificar el mensaje de Jesús. Y en esa simplificación, se perdió la esencia, se perdió la verdadera naturaleza de su sabiduría. El Apocalipsis, el libro final de la Biblia, es una obra maestra de la literatura profética, pero en los círculos gnósticos se leía de una manera totalmente diferente, no como un manual para el fin del mundo, sino como una guía para el fin del yo, un mapa simbólico para el viaje de la conciencia. Los 7 cálices de la ira no eran la cólera de Dios, sino el resultado inevitable de las acciones de la humanidad. El fuego y azufre no eran un castigo divino, sino la purificación del alma, la quema de la ignorancia y del apego. La profecía prohibida no era la de un Dios iracundo que destruiría a sus hijos, sino la de una humanidad que se autodestruiría a menos que despertara su verdadera naturaleza. Y ese despertar, esa iluminación, era el verdadero fin de los tiempos, el fin de la ilusión de la separación y el comienzo de la conciencia de la unidad. En el diálogo del Salvador, un texto gnóstico, Jesús le habla a sus discípulos sobre la ignorancia del mundo. Les dice que la mayor oscuridad no es la ausencia de luz, sino la creencia en la oscuridad, la fe en la separación, y que el fin del mundo no es un evento, sino el momento en que esa ignorancia se disuelva. La profecía secreta no era sobre el caos y la destrucción, sino sobre el orden y la revelación, el momento en que todo lo que era oculto sería revelado y la verdad se haría manifiesta. Y así, el fin de los tiempos de los evangelios apócrifos y las enseñanzas gnósticas no era un final, sino un comienzo de una nueva era, una era de conciencia y de unidad. Pero este mensaje, por su naturaleza, era revolucionario. No era una llamada a la obediencia, sino a la libertad. No era una llamada a la fe en una institución, sino a la fe en uno mismo. Y por eso se tuvo que prohibir. La Iglesia, en su sabiduría terrenal, sabía que la libertad de la conciencia era mucho más peligrosa que la profecía de un apocalipsis externo. El velo que cubría estas profecías no era el tiempo, sino la intención. La intención de una institución de controlar, de guiar, de interpretar la verdad para las masas. Y al hacerlo, se perdió el misterio, se perdió el enigma,
Se perdió la profunda sabiduría que se escondía en las palabras de Jesús. Las profecías que se nos han negado no son solo un puñado de textos olvidados, sino la llave a una comprensión completamente nueva de la espiritualidad, una que nos dice que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de conciencia, y que el fin del mundo no es un evento, sino una elección. La elección de seguir viviendo en la ilusión o de despertar a la realidad. La elección de permanecer en el tiempo lineal o de saltar al eterno presente. La elección de creer en un Salvador externo o de encontrar al Salvador dentro de nosotros mismos. Y es en esta elección donde reside el verdadero poder de las profecías prohibidas, las profecías que la Iglesia no quiso que conociéramos por miedo a que descubriéramos que el poder de la salvación no está en Roma, sino en nuestro propio corazón. Y es en el silencio de esos textos olvidados, en el susurro de la historia, donde se encuentra la verdad. La verdad de que el fin de los tiempos no es el final de la historia, sino el final del sueño, el despertar de la humanidad a su verdadera naturaleza. Una naturaleza que es mucho más grandiosa, mucho más misteriosa y mucho más libre de lo que la Iglesia nos ha contado. Y ese despertar, ese fin del sueño, es la verdadera y única profecía que nos fue negada. Un fin de los tiempos que no requiere de un juicio final, de un Dios iracundo, de un apocalipsis de fuego. Un fin de los tiempos que solo requiere de una cosa, que la humanidad se atreva a mirar hacia adentro. Y al hacerlo, descubra que el reino de Dios no está por venir, sino que siempre ha estado aquí, esperando ser revelado. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, nos ofrece una visión radicalmente distinta del fin de los tiempos. En él, María no es solo una seguidora, sino una discípula clave, la única que comprende las enseñanzas más esotéricas de Jesús. Ella es testigo de visiones y recibe revelaciones que los otros apóstoles no pueden entender. La profecía que ella revela no es la de un final catastrófico, sino la de una lucha interna del alma en su ascensión a la luz. El fin de los tiempos no es un evento para la humanidad en su conjunto, sino para el alma individual que busca la trascendencia. Los demonios que el alma enfrenta en su camino no son seres externos, sino las pasiones, los miedos y los apegos que la encadenan a la materia. La Iglesia no podía aceptar esta visión de la salvación, que no necesitaba de mediadores, de sacerdotes o de rituales. La idea de que una mujer, y no Pedro, fuera la heredera de la sabiduría más profunda de Jesús, era una afrenta a la jerarquía que se estaba construyendo. Por eso, el Evangelio de María se tuvo que ocultar, se tuvo que demonizar, se tuvo que relegar a la categoría de herejía. Y es en este contexto que las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos adquieren un nuevo significado. Se convierten en profecías sobre el fin de una era de ignorancia y el comienzo de una era de conciencia. El rapto, por ejemplo, no es el arrebato de los justos a los cielos, sino el rapto de la conciencia del mundo material al mundo espiritual. Una profecía prohibida hablaba de que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. La interpretación ortodoxa es literal, pero la interpretación esotérica es simbólica. Dos personas pueden estar en la misma situación, pero una ha despertado la conciencia y la otra no. La toma no es un secuestro, sino una elevación de la conciencia. Y el dejar no es un castigo, sino el resultado de la ceguera. Otro de los grandes secretos que la Iglesia ha guardado celosamente es la profecía de los dos caminos. Jesús no solo habría hablado del camino angosto y el camino ancho, sino de dos futuros posibles para la humanidad. Uno de ellos, el camino ancho, llevaría a la autodestrucción, a la culminación de la ignorancia, a un fin de los tiempos en el que la humanidad, habiendo olvidado su origen divino, se aniquilaría a sí misma. El otro, el camino angosto, llevaría a la iluminación, a un fin de los tiempos que no sería un final, sino un comienzo. Y la profecía no era un fatalismo, sino una advertencia. Una advertencia de que la elección no era algo que sucedería en el futuro, sino algo que la humanidad estaba haciendo en cada momento, con cada pensamiento, con cada acción. Y el juicio final, en esta visión, no es un evento que ocurrirá en el futuro, sino que es el juicio de la propia conciencia. El libro de la vida no es un libro en el cielo, sino el registro de todas las acciones y pensamientos en el alma de cada persona. El juicio
Es el momento en que el alma, habiendo dejado el cuerpo, se confronta con su propia verdad. Las profecías prohibidas no hablaban de un Dios que juzgaba, sino de la conciencia que se juzgaba a sí misma. Estas profecías, por supuesto, eran un anatema para la Iglesia, que necesitaba mantener la idea de un Dios externo, de una salvación mediada, de una recompensa y un castigo. Si el juicio era interno, si la salvación era una cuestión de conciencia, ¿qué necesidad había de una institución que gobernara la fe? La Iglesia tuvo que reescribir el final. Tuvo que hacer la profecía de Jesús un drama externo, un espectáculo de terror y gloria, para que la gente sintiera la necesidad de un guía, de un pastor, de una iglesia que los llevara a través de la tormenta. Las profecías de Jesús, tal como se nos han presentado, son un tapiz cuidadosamente tejido. Pero al deshilachar el velo, al mirar los hilos que se han cortado, se encuentra una imagen completamente distinta. Una imagen de un Jesús que era un maestro de la conciencia, un revelador de la realidad, no solo un predicador del amor. Un hombre que nos advirtió no sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de nuestra ignorancia. Y esa, tal vez, es la profecía más grande de todas. La profecía de que la verdadera llegada de Jesús no será un evento en el cielo, sino un despertar en el corazón de la humanidad. La visión de un Jesús que predijo el ascenso de la tecnología como una forma de esclavitud no es algo que se encontraría en los evangelios canónicos. Pero en las enseñanzas esotéricas se susurra sobre la profecía de los ídolos de hierro y luz, artefactos que la humanidad crearía para comunicarse, para entretenerse, para crear un mundo de fantasía que la alejaría de la realidad espiritual. Estos ídolos no serían de piedra o de madera, sino de metal y luz, y la gente se volvería esclava de ellos, adorándolos como dioses, perdiendo la conexión con la naturaleza y con su propia alma. El fin de los tiempos, en esta profecía, no es la llegada de un meteorito, sino el momento en que la humanidad se desconectaría por completo de su esencia, atrapada en un mundo de sombras digitales. Y la profecía sobre el falso Mesías, que en los textos gnósticos no es un ser maligno, sino un maestro que ofrece la salvación a través del conocimiento intelectual, no del despertar espiritual. Un Mesías que promete respuestas sin la necesidad de un viaje interior, que vende la ilusión de la iluminación a cambio de la obediencia. El fin de los tiempos, en esta visión, no es el ascenso de un tirano, sino el ascenso de una espiritualidad vacía, una fe sin sustancia, una búsqueda de la luz que no lleva a ninguna parte porque se niega a confrontar la oscuridad. Estos son los secretos que la Iglesia ha guardado. Las profecías de Jesús que no eran sobre el fin del mundo, sino sobre el fin del yo. Profecías que no hablaban de un juicio externo, sino de un juicio interno. Profecías que no prometían una recompensa en el cielo, sino una liberación en la tierra. La Iglesia, en su sabiduría terrenal, sabía que la gente no quería la libertad de la conciencia, quería la seguridad de la fe. Y por eso, les dio un final de los tiempos que podían entender. Un drama con un principio, un medio y un fin, un espectáculo de terror y gloria que prometía una salvación segura a cambio de la obediencia. Y en ese pacto, en esa transacción, se perdió la verdadera esencia de la profecía, la esencia que nos dice que el fin de los tiempos no es algo que nos sucederá, sino algo que ya está sucediendo en nuestro interior. El Evangelio de Judas, por ejemplo, es una de las mayores joyas redescubiertas que nos muestra esta cara oculta. En sus páginas, Jesús no está buscando la redención a través de su sacrificio, sino que está planeando su liberación del cuerpo físico. Él le dice a Judas: «Tú me entregarás a los archones, porque tú eres mi compañero de luz». Los archones son los dioses menores, los gobernantes de este mundo material en la visión gnóstica. Y al entregarlo a ellos, Judas no lo traiciona, sino que lo ayuda a liberarse de la prisión de la materia. La profecía, aquí, no es la de un final de la historia, sino la de una liberación del alma. Un fin de los tiempos que es personal y simbólico, no colectivo y literal. La Iglesia no podía permitir que el traidor por excelencia fuera un héroe, que la traición fuera un acto de liberación. Se necesitaba un villano, un diablo, un pecador para justificar la necesidad de la redención. Y así, la profecía de Judas se tuvo que ocultar, se tuvo que demonizar.
Se susurra en los círculos esotéricos que Jesús no solo habló de la destrucción de Jerusalén, sino de la destrucción de la Jerusalén interior, la destrucción de las viejas estructuras mentales y espirituales que impiden el progreso del alma. Y el templo que prometió reconstruir en 3 días no era un edificio, sino el cuerpo humano, el templo sagrado del Espíritu. Las profecías prohibidas no hablaban de la caída de imperios, sino de la caída de la ignorancia. No hablaban de la reconstrucción de una ciudad, sino de la reconstrucción de la conciencia. Y en esta profecía de la reconstrucción se encuentra la verdadera naturaleza del fin de los tiempos de Jesús. Un final que es un comienzo. Un final de la ignorancia para el comienzo de la conciencia. Un final de la ilusión para el comienzo de la verdad. La Iglesia, sin embargo, nos ha dado un final de la historia, un final en el que el bien vence al mal, un final que nos deja esperando un evento externo en lugar de un proceso interno. Y en esa espera, en esa inercia, se perdió la verdadera urgencia de la profecía, la urgencia de despertar ahora, de actuar ahora, de cambiar ahora. El Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos secretos atribuidos a Jesús, nos da una idea de lo que se prohibió. En él, no hay una narrativa lineal, no hay milagros, no hay un fin de los tiempos como un evento futuro. Solo hay aforismos, enigmas, parábolas diseñadas para la meditación. Por ejemplo, el reino del Padre es como una mujer que lleva una carga llena de harina. Mientras caminaba por un camino largo, el asa de la carga se rompió y la harina se derramó detrás de ella. No lo sabía, no se había dado cuenta de un problema. Cuando llegó a casa, dejó la carga y se encontró con que estaba vacía. Esta parábola, y muchas otras, no hablan de un apocalipsis, sino de la ignorancia, del olvido, de la desconexión del ser con su propia esencia. El fin de los tiempos en el Evangelio de Tomás es el momento en que el alma se da cuenta de que ha perdido su esencia, que ha derramado su luz en el camino. Y la profecía no es sobre el final, sino sobre despertar a la pérdida. Y es en este despertar, en esta confrontación con la propia verdad, donde se encuentran las profecías más profundas y a la vez más aterradoras de Jesús. Profecías que nos dicen que el infierno no es un lugar, sino la mente que vive en la separación. Que el cielo no es una recompensa, sino el estado de conciencia que vive en la unidad. Y que la salvación no es algo que se obtiene, sino algo que se descubre. La Iglesia, sin embargo, tenía una agenda diferente. Necesitaba un infierno para asustar a los pecadores y un cielo para recompensar a los justos. Necesitaba un Mesías que viniera a juzgar, no a revelar. Y en ese proceso de creación de una narrativa funcional, las profecías secretas de Jesús sobre el fin de los tiempos, sobre la naturaleza de la realidad y sobre el poder de la conciencia, se tuvieron que enterrar. Y hoy, a miles de años de distancia, esos secretos siguen susurrando desde las sombras, esperando ser escuchados. Si esta exploración de lo prohibido te ha conmovido, si el eco de estos secretos ha resonado en tu espíritu, te invito a seguir profundizando en el conocimiento que la historia ha intentado ocultar. Dale like a este video para que esta verdad alcance a más buscadores. Suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones y, lo más importante, comparte en los comentarios tus reflexiones sobre lo que la Iglesia ha ocultado durante siglos.